Hola, soy el hermano Contreras y este es un video complementario para el estudio del libro de Mormón de acuerdo con el manual de Ben Sígueme. Para esta semana estuvimos leyendo los capítulos del 5 al 7 del libro de Alma, donde pudimos estudiar las palabras que Alma hijo dirigió a los pueblos de Zarahemla y de Gedeón. Recordemos que Alma vio la iniquidad de la iglesia y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Me llamó la atención de este versículo que nos muestra cómo los miembros de la iglesia podemos impactar en la localidad donde nos encontremos. Si damos un buen ejemplo de caridad y hermandad, pues podemos influir o inspirar a la comunidad en general para que actúe de la misma forma. Pero si damos un mal ejemplo, generamos el efecto contrario, que era lo que estaba ocurriendo en el pueblo de los nefitas, donde empezó a haber una desigualdad muy grande entre el pueblo. Algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban su socorro y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo. Entonces este orgullo generalizado en el pueblo de Nefi empezó a afectar el progreso de la iglesia, porque empezaron a surgir iniquidades y contenciones. Es por ello que Alma decide renunciar a su cargo como juez superior y dedicarse al 100% a su oficio como sumo sacerdote dentro de la iglesia. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y es así como vemos que Alma Hijo ve en la predicación de la palabra de Dios y no en la política el camino para poder revertir esa desigualdad tanto en el pueblo como dentro de la iglesia. Y eso se debe a que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón de las personas, como más adelante lo vamos a ver en Alma 31. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. O como le explicó el elder Boyka Packer, la verdadera doctrina, cuando se entiende, cambia la actitud y la conducta. El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará la conducta más rápidamente de lo que el estudio del comportamiento mejorará el comportamiento. Nosotros como padres o líderes dentro de la iglesia también debemos tener esa misma confianza en la palabra de Dios, ya que por medio de ella vamos a poder tocar los corazones de nuestros hijos o de otras personas. Alma Hijo comenzó amonestando a los miembros de la iglesia de la ciudad de Saraenla. Iba a empezar justamente por recordarles cómo fue que por la predicación que hizo Alma Padre a sus padres, estos terminaron convirtiéndose al Evangelio de Cristo. Y aquí Él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio, y se humillaron y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente, y aquí fueron fieles hasta el fin, por tanto, fueron salvos. Bueno, a mí en lo particular me conmovió mucho que Alma comenzara relatando esta historia de la conversión de sus padres, sobre todo porque capítulos atrás habíamos visto que Alma hijo pertenecía al grupo de los que no querían seguir las tradiciones de sus padres. Entonces, en este punto podemos nosotros pensar en cómo compartir nuestras historias de conversión con nuestros hijos le puede ayudar a ellos más adelante. Así que me gustaría que pudiéramos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Comparto con la fuerza de un testimonio puro mi experiencia de conversión con mis hijos o con las nuevas generaciones? Y si es así, cuando lo comparto, lo hago de forma tal que los animo a vivir sus propias experiencias de conversión y a confiar en el Señor. En mi caso, yo soy la primera generación dentro del Evangelio de Jesucristo, así que para mí me hace difícil no pensar en cómo a mis hijos le podría ayudar el conocer cómo fue mi experiencia para lograr la conversión. Así que me gustaría dejarles el siguiente desafío. Considere dejar un registro escrito de la historia de su conversión o un video compartiendo esas experiencias para más adelante a sus hijos. En el capítulo 5 de Alma vamos a encontrar alrededor de 40 preguntas que Alma Hijo hizo al pueblo de Zarahemla. Estas son preguntas introspectivas y que podemos aprovechar para poder evaluar cómo está nuestro progreso espiritual.
Allí nos vamos a poder dar cuenta de las cosas que estamos haciendo bien y también de aquellas que vamos a necesitar cambiar. Sé por experiencia personal que las personas que respondan con sinceridad estas preguntas van a tener un mayor deseo de ser mejores discípulos del Salvador. Van a estar dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios para poder aceptar esa invitación que Él nos hace de seguirle. Seguidme hoy nos llama ya, el gran pastor consuelo da, la paz será el galardón de los de limpio corazón. Entre las enseñanzas que Alma Hijo compartió con el pueblo de Zarahemla, esta es una de las que más me llamó la atención. Nadie puede ser salvo a menos que sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos. Sí, sus vestidos deben ser purificados hasta quedar limpios de toda mancha, mediante la sangre de aquel de quien nuestros padres han hablado, el cual habrá de venir para redimir a su pueblo de sus pecados. Esta paradoja de limpiar nuestros vestidos en la sangre de Cristo para que sean emblanquecidos y purificados es muy interesante. Y para los nefitas no era difícil de comprender, porque ellos practicaban los sacrificios de sangre y los ritos de purificación que estaban en la ley de Moisés. Y era fácil para ellos relacionarlos con la expiación de Jesucristo. Sin embargo, hay otras referencias que nos pueden ayudar a ampliar su significado y que vale la pena que repasemos. La primera de ellas, la primera referencia, la podemos encontrar en el libro de Éxodo, cuando el Señor convocó al pueblo de Israel para que se presentaran delante del monte Sinaí y él poder hacer convenios con ellos. Para esa ocasión, el Señor le dio instrucciones a Moisés para que preparara al pueblo de la siguiente forma. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y así fue. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Al tercer día Jehová descendió sobre el monte, y hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con una voz. En este acontecimiento las vestiduras limpias representaban la santificación del pueblo, la cual era necesaria para que ellos pudieran estar en la presencia de Dios, porque nada impuro puede estar en su presencia. Como le enseñó Nefi cuando dijo, y si son inmundos, por fuerza ellos no pueden morar en el reino de Dios. De lo contrario, el reino de Dios también sería inmundo. Y es muy importante ese término que aparece allí, que dice de por fuerza, ya que nos da a entender que nuestra naturaleza como hombres naturales es totalmente contraria a la naturaleza divina de Dios. Y así como el agua y el aceite, estas dos naturalezas no se pueden juntar. La segunda referencia la vamos a encontrar en Zacarías 3, donde el profeta tuvo una visión de cómo el sumo sacerdote Josué fue limpiado. Y leemos en la escritura así. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero el Señor expulsa a Satanás y luego ve a Josué. Y Josué estaba vestido con vestimentas sucias y estaba delante del ángel. Y respondió el ángel y habló a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestimentas sucias. Y a él le dijo, mira que he hecho quitar de ti tu iniquidad y te he hecho vestir con vestimentas puras. Esta escritura se convierte en una poderosa imagen del poder que tiene Jesucristo para quitar de nosotros el pecado. Y también gracias a su expiación, Él puede reprender a nuestro acusador y proveernos de vestiduras nuevas, de vestiduras puras. En esta escritura, las vestimentas son claramente una representación de dejar nosotros una vida de iniquidad y tomar una vida de rectitud, y así convertirnos en nuevas criaturas según Dios. La tercera referencia la vamos a encontrar en Apocalipsis 7, cuando Juan está teniendo la visión de los seres exaltados que están en la presencia de Dios. Y en la escritura leemos,
Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En esta escritura, las vestimentas blancas son un símbolo de la victoria sobre la tribulación. Es la recompensa que recibieron aquellos que fueron valientes en el testimonio de Cristo y que vencieron al mundo. Como lo da a entender Alma en una de sus preguntas con las que amonestó al pueblo de Saraenla cuando les dijo, ¿suponéis que semejante ser pueda tener lugar donde sentarse en el reino de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, y también con todos los santos profetas cuyos vestidos están limpios y se hallan sin mancha, puros y blancos? Esto también lo enseñó Alma al pueblo de Gedeón, pero de otra forma. Lo hizo por medio de una bendición y les dijo, y el Señor os bendiga y guarde vuestros vestidos sin mancha, para que al fin seáis llevados para sentaros en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob, y los santos profetas que han existido desde el principio del mundo para jamás salir, conservando vuestros vestidos sin mancha, así como los de ellos están sin mancha. Ahora, imagínate a ti mismo con vestiduras blancas y puras, y escucha la voz del Señor diciéndote, venid a mí, bendito, porque he aquí vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la tierra. Y se te permite entrar en donde está el trono de Dios, y ves a todos los profetas desde Adán hasta la actualidad, y estás invitado a sentarte en medio de ellos. Y estás allí porque fuiste humilde, fuiste sumiso y dócil, fuiste tratable, tuviste paciencia y longanimidad, fuiste moderado en todas las cosas, diligente en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitabas, tanto espirituales como temporales, y dando gracias a Dios por las cosas que recibías. Y tuviste fe, y tuviste esperanza, y caridad, y siempre abundaste en buenas obras. O en otras palabras, lograste tener la imagen de Dios grabada en tu semblante. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo más cercano que tenemos de vivir una experiencia celestial semejante es cuando asistimos al templo. Para entrar a este santo lugar nos vestimos de blanco como símbolo de que todos somos iguales delante de Dios y que nadie es mejor que el otro, sino que todos hemos sido aprobados para estar en su casa, en su santa casa, y allí poder disfrutar de esas bendiciones y poder tener así una pequeña idea de cómo va a ser aquel momento en que vamos a ser coronados con todas aquellas bendiciones que el Padre Celestial nos ha prometido de recibir la vida eterna. Realmente yo sé que ese es nuestro destino como hijos de Dios, poder regresar de nuevo a su presencia y morar en aquellas mansiones celestiales y disfrutar de toda esa bendición y toda esa gloria y todo ese poder que el Padre ha preparado para nosotros. No debemos desviarnos de esa visión, debemos tener siempre eso presente con nosotros. Debemos aprovechar estas preguntas que Alma nos hace allí para poder corregir lo que nos haga falta. Es posible, porque para ese fin es que se nos ha dado. No nos debemos dejar desanimar, porque a veces nos parezca la adversidad muy difícil. No, todo lo contrario. Si tenemos fe en Jesucristo y tenemos esa firmeza y esa confianza en Él, vamos a poder vencer todas esas tribulaciones. Vamos a poder estar allí con nuestros vestidos puros, gracias a que Él, o por medio de Él, vamos a poder limpiarnos de toda esa culpa, vamos a poder limpiarnos de toda aquella maldad y de todo aquello que nos impide en la presencia de Dios. Sé realmente que estas cosas son verdaderas y que si nos esforzamos, vamos a poder obtenerlas. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.